amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio de estática que dice así: tres fuerzas actúan sobre el anillo. Si la fuerza resultante Fr tiene una magnitud y la dirección que se muestran en la figura, determina la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza F3. Después, determine los ángulos directores coordenados de la fuerza 1 y la fuerza resultante. Entonces los pide que hallemos la magnitud y los ángulos directores de F3, y después de que hallamos esos ángulos y la magnitud, determinar los ángulos directores de F1 y Fr. Aquí no los tenemos, solamente tenemos el ángulo de las componentes rectangulares, que es este triángulo rectángulo, y Fr tampoco lo tenemos, son los ángulos de la hipotenusa que tenemos aquí, de las componentes rectangulares. Entonces checamos. Ok, vamos a primero analizar nuestra primera fórmula. Para hallar la fuerza F3 tiene que ser la suma de la fuerza resultante, tiene que ser igual a la fuerza resultante, es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. La fuerza resultante ya no la dan, aquí la tenemos, pero F3 no nos la dan. Entonces primeramente hay que convertir todas estas fuerzas a carácter vectorial. Están en carácter escalar, en magnitud escalar. Entonces tenemos que convertirlas en magnitud vectorial. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a primeramente a analizar todas nuestras fórmulas. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok, vamos a poner una línea recta y nuestro eje cartesiano. Vamos a escribirlo de color negro. Ok, aquí lo tenemos. Tenemos la fuerza Z, la fuerza X y la fuerza Y. Ok, tenemos aquí con color rojo, ahora sí, tenemos nuestra fuerza 1, tenemos nuestra fuerza 2, tenemos nuestra fuerza 3 que no conocemos, y nuestra fuerza, vamos a ponerla así, nuestra fuerza resultante. Vamos a poner nuestros ángulos, nuestra dirección de los vectores. Entonces sería, aquí vamos a ponerlo con línea más fina, de color negro. Ok, entonces aquí iría, bueno, ahorita vamos a borrar ese pedazo que tenemos ahí. De aquí, solo la fuerza está expresada en esa magnitud. Ok, así lo obtenemos. Ok, vamos a borrar ese pequeño pedazo para no confundirnos. Ok, vamos a poner así una goma. Ok, borramos este pequeño pedazo. Ok, vamos a seguir escribiendo. Ok, entonces aquí tenemos nuestro rectángulo, que solamente la fuerza actúa en el eje X y en el eje Z. Nuestra fuerza resultante actúa en un eje X. Bueno, realmente vamos a ponerlo con línea más gruesa, porque la coordenada actúa más acá. Ok, vamos a hacerlo un poquito más, mejor. Ok, de aquí para aproximadamente aquí, así está, en esta inclinación. Entonces ahora sí vamos a poner nuestro rectángulo. Esta fuerza actúa aquí abajo, aquí sí. Ok, tenemos aquí el componente X. Vamos a suponer que es este. Ok, tiene que ser igual a aproximadamente a este. Así está bien. Y lo tenemos. Y este sería para acá. Por lo tanto estaría más o menos ubicado en este plano. Está muy abierto. Ok, vamos a seguir haciendo nuestra línea un poco más para acá. Ok, aquí está bien. Entonces, ahora nuestra fuerza 3, pues no la conocemos. Entonces vamos a indicar ahora los ángulos. Ok, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos. De 3, 4 y 5. Tenemos esta dirección del vector hacia acá, que es igual a 80 newtons. Ok, es la fuerza 1. La fuerza 2 está actuando en dirección contraria. Por lo tanto, la fuerza 2 va a ser igual a 110 newtons. Ok, y la fuerza 3 no la conocemos, tampoco sus ángulos directores ni su magnitud.
perdón, sus ángulos directores y magnitud, ¿sí? La fuerza resultante va a ser igual a 120 newtons, ¿ok? Tiene un ángulo del vector, una dirección hacia acá, tiene una, bueno, aquí nos faltó esta magnitud, esta hipotenusa que forman en las componentes rectangulares de X y Y, ¿ok? Entonces ahora sí, nos falta escribir el ángulo, que de aquí para este lado sería 45 grados, ¿ok? Y de aquí para este lado sería 30 grados, ¿ok? Entonces ya tenemos formado nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces hay que descomponer estas fuerzas que están en modo escalar a carácter vectorial. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezando con la fuerza 1. Ok, la fuerza 1 va a ser igual a la componente. Si descomponemos esta hipotenusa en componentes en X y en Z, porque ahí solo vemos que actúa la fuerza, aquí es Y. Entonces la fuerza solamente aquí nos dice que actúa en el eje X y Z. Entonces solamente va a tener el carácter de 80 libras. Va a ser 80 libras. Vemos aquí forma un rectángulo. Aquí tenemos el rectángulo. Este es en la componente Z. Es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería el cateto de las X. El cateto adyacente es igual al coseno. Por lo tanto, coseno, como tenemos ese triángulo, no tenemos ángulos, el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el adyacente es estos dos ángulos que se forman aquí, que serían estos dos, ¿verdad? Entre este y este, por lo tanto, es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto tendríamos que es 80 newtons por, sería 4 sobre la hipotenusa, que es 5, aquí lo vemos, ¿ok? Esto es en I. En J, pues vemos que la fuerza no actúa, aquí no lo indica el actor, por lo tanto es 0 en J, ¿ok? Y en Z está en el lado positivo de la Z, por lo tanto ahora sería seno del otro lado porque es el opuesto, y el opuesto sería el seno, ¿ok? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto sería 80 newtons por 3 quintos, ¿ok? Entonces eso nos quedaría en K. Si hacemos esta fuerza en carácter vectorial ya multiplicados una vez, nos quedaría que la fuerza 1 es igual a 80 por 4 quintos. Eso nos da un lado una magnitud de 64 en el eje X, una magnitud de 0 en el eje Y y una magnitud de 80. Vamos a poner 80 por 3 quintos, que es igual a 48. Estos dos positivos, porque están actuando en el eje positivo de la Y y tienen el sentido positivo. Por lo tanto, ese sería nuestro carácter vectorial de esta fuerza. Ok, entonces vamos a borrar todo esto para que no nos estorbe en el siguiente procedimiento para sacar la segunda fuerza. Entonces vamos a borrar todo esto. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente. La fuerza 2. La fuerza 2 solamente está actuando en el eje Z, aquí lo vemos. En el eje Z esta fuerza es igual a 110 newton, por lo tanto, vamos a borrar un poco. Tuve aquí un error de dedo. Ok, entonces la fuerza 2, aquí lo vamos a poner, es igual a 0 en I, 0 en J, porque no actúa. Y como tiene el sentido opuesto a la trayectoria del vector, por lo tanto si está actuando en el eje positivo de las zetas, va a estar actuando ahora en el eje negativo, por lo tanto es menos 110 en la dirección de Z, en K. Entonces ya tenemos nuestra segunda fuerza. Ok, nos faltaría ahora la fuerza resultante. La fuerza resultante no son estos ángulos que vemos aquí, no son sus ángulos directores, son los ángulos que tiene para sacar los ángulos. Bueno, podríamos sacar las componentes rectangulares de esta fuerza mediante estos ángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esas sencillas fórmulas. Vamos a borrar esto, ya no nos sirve. Solo es para que nos den una idea de cómo se representa el diagrama de cuerpo libre. Vamos a borrar todo esto para tener un poco más espacio. Ok, entonces vamos a borrar.
para tener una visualización clara. ¿Qué vemos aquí? Tenemos un triángulo rectángulo, tenemos aquí el cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa de este triángulo, aquí así lo tenemos, ok, lo tenemos así. Entonces vemos que de aquí para acá, este lado es igual a 45 grados, ok. Este eje está en el eje de las zetas, es la altitud del vector, por lo tanto si este vector aquí lo movemos así, está en el eje de las zetas positivo, aquí lo vemos, por lo tanto este eje sería FZ y este eje de abajo sería la hipotenusa de X y Y, por lo tanto vamos a llamarla la fuerza en X y Y, ok. Entonces la magnitud sería igual a 120 newtons, ok. ¿Cómo hallamos el ángulo, este lado y este lado? Pues con dos sencillas fórmulas. Sabemos que este es el cateto adyacente y este es igual al cateto opuesto, ok. El cateto adyacente es igual al coseno, esto sería igual al coseno, ok, y esto sería igual al seno sobre la hipotenusa, ok. Entonces vamos a encontrar los lados. Entonces tendremos que la fuerza en XY va a ser igual a la hipotenusa, que es 120 newtons. Dijimos que queremos hallar XY, entonces sería el adyacente, por lo tanto es el coseno del ángulo, que es igual a 45 grados, ok. Entonces si ponemos aquí que es un ángulo de 90, entonces tendremos que sumar entre este ángulo, sería 180 más 90, perdón, 180 menos 90 menos 45, nos quedaría que es igual a 45 aquí. Por lo tanto, este ángulo puede ser igual a este ángulo, que es 45 grados, si lo visualizamos de esa forma. Entonces, ¿eso qué nos daría? 120 coseno de 45. Nos daría un valor de 84.85. El lado XY. Ahora el lado de las coordenadas de Z va a ser igual a 120 seno, es el cateto opuesto, por lo tanto es seno de 45. Si lo multiplicamos es lo mismo, entonces sería 84.85, ok. Entonces ya tenemos la componente fx y fy, por lo tanto vamos a borrar esto aquí, y vamos a borrar todo esto para poder hacer ahora los componentes f, x y y, ok. Entonces ahora ¿qué tenemos? Hallamos ya este lado, por lo tanto ya podemos determinar la componente en x y la componente en y, si lo vemos así. Por lo tanto aquí hay un vector y aquí hay otro vector, ok. ¿Cómo la determinamos? Aquí tenemos ahora su ángulo, que ocupamos de esta forma, ok. Entonces sabemos que de aquí para acá son 60 grados, para que se sumen en total 90 grados. Por lo tanto, este ángulo se traspasaría para acá, por lo tanto es 30 aquí y acá sería 90. Entonces 90 más 60, 150 más 30, nos quedaría 180. Aquí sería, de este lado se traspasaría, por lo tanto sería aquí lo mismo, 60 y 90, un ángulo de 90. Por ejemplo, aquí sería 60 y aquí sería 90. Forma un paralelogramo si lo notan. Por lo tanto así tenemos ahora nuestro rectángulo. Tenemos aquí, vamos a hacer ok, tenemos este triángulo, por lo tanto aquí es 60, traspasamos este lado para acá, por lo tanto es 30, ok, y aquí sería 90, ok. Entonces este cateto sería la fuerza en X y este cateto sería la fuerza en Y. Nuestra magnitud pues sería la de Fxy, lo cual sería 84.85, y ya podemos determinar con estos dos ángulos estas dos fuerzas. Por lo tanto vamos a determinarlo.
Ok, vamos a ponerlo de color rojo. Entonces sería la fuerza en X va a ser igual a la hipotenusa, que es 84.85, a que es igual a fuerza X al opuesto, y el opuesto es igual al seno. Por lo tanto sería seno de 30 grados. Ahora la fuerza en Y va a ser igual a 84.85, que es igual a este lado, el adyacente. El adyacente es igual al coseno. Por lo tanto es igual al coseno de 30. Ok, entonces multiplicando esto, coseno de 30, aquí en este lado nos daría 73.48 en Fy, y en Fx nos quedaría 84, aquí lo tenemos, 84.85 por coseno de 30, perdón, por seno de 30, seno de 30. Eso nos daría un valor de 42.42. Entonces ya tenemos las componentes en X, en Y y en Z. Aquí lo tenemos. Esta solamente nos ayuda a hallar estas dos. Ok, entonces vamos a ponerlas de este lado. Ok, vamos a borrar todo esto. Ok, vamos, esto ya no nos sirve. Ok, vamos a borrar también esto. Esto también no nos sirve. Ok, entonces vamos a ponerlo de color negro. Entonces la fuerza 3. Ok, aquí lo tenemos. La fuerza 3. Perdón, la fuerza resultante, disculpen. En carácter vectorial sería, en X sería 42.42. Aquí lo tenemos, 42. Coma, en Y sería 73.48. Y en Z sería 84.85. Ok, entonces ya las tenemos expresadas en forma vectorial. Por lo tanto ya podemos hacer la suma vectorial y hallar la fuerza F3 solo despejándola. Ya podemos borrar esto. Ok, entonces ya tenemos F1, F2 y FR. Sabemos que FR es igual a la suma de F1 más F2 más F3. Por lo tanto vamos a ponerla. Entonces vamos a ponerlo en componentes. Vamos a ponerlo en I, J, K. Entonces en I, esto es I, J y K. Ok, entonces vamos a ponerlo. La fuerza resultante en I es igual. Vamos a ponerla de color verde. Ok, entonces sería la fuerza resultante primeramente en I. Aquí lo vamos a poner en I. Va a ser igual a 42.42. Esto es igual a F1 en X, que es igual a 64, más la fuerza en F2, que no actúa, por lo tanto es 0, más la fuerza en 3, que no la conocemos, en I, por lo tanto es fuerza 3. Ahora en J vale, aquí lo tenemos, 73.48, perdón. Ok, esto es igual a la suma de F1, que es 0 en Y, más 0 en F2 y la suma de F3. Ok, y ahora en K sería 84.85. Aquí lo tenemos. Esto es igual a la suma de F1, que es 48, más, que sería negativo, aquí lo ponemos menos 110, ok, en K, más F3. Entonces solamente hay que despejar F3, y despejando F3 vamos a tener estas componentes. Ok, entonces despejando F3
nos quedaría un valor, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo mejor, así. F3 va a ser igual, en componentes despejamos y este pasaría negativo, por lo tanto restaría 42, o sea, 42.42 menos 64, nos quedaría una fuerza de menos 21.58, ok, coma, en J. Sabemos que F3 es pues más 0 nos daría 0, entonces F3 sería 73.48, ok. Ahora en K, entonces pasamos este se volvería negativo aquí, por lo tanto es menos 110, si lo pasamos del otro lado sumaría 110, 84.85 más 110, nos quedaría 194.85, si pasamos está en positivo, lo pasamos negativo, por lo tanto ese resultado lo restaría 48, ok, entonces por lo tanto la fuerza es igual a 146.85, ok, entonces la fuerza 3 en carácter vectorial nos da esto, ok, vamos a borrar aquí para que se vea un poco mejor, aquí lo tenemos, ok, para no confundirnos, en vectorial, carácter vectorial. Y en escalar, ¿cómo lo convertimos? Pues solamente sacando su magnitud, ok, entonces sería todo esto al cuadrado menos 21.58 al cuadrado, coma 73.48 al cuadrado más 146.85 al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo en nuestra calculadora, sería 21.58 al cuadrado más 73.48 al cuadrado más 146.85 al cuadrado. Entonces eso nos da una magnitud de 165.61, ok, entonces esa es nuestra magnitud en formato escalar, vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué nos pide? Determina la magnitud, ya la hallamos, esta es la magnitud en forma escalar. Y los ángulos directores coordenados, ¿cómo llamo los ángulos directores coordenados? Con la siguiente fórmula. Vamos a borrar ya todo esto que no nos sirve. Ok, entonces los ángulos directores coordenados serían igual, vamos a ponerlo de color azul, ok, tenemos que la fuerza resultante es 165.61 escalarmente, por lo tanto el ángulo en alfa, por lo tanto que es igual a x, en el eje x es igual a alfa, esto es igual a su vez al coseno inverso de la magnitud del valor en el eje X, que del eje X es menos 21.58 sobre su magnitud, por lo tanto que es 165.61. Ese sería su ángulo director en el eje X. En el eje Y sería beta, que es igual a su vez a coseno de menos 1 de el eje Y, que es 73.84, okay, aquí lo tenemos, sobre su magnitud de la fuerza 165.61. Esto nos da un valor, y en el eje Z esto es igual a alfa, beta, gamma, entonces sería gamma, que es igual a coseno de menos 1 de 146.85 sobre 165, que es su magnitud en el eje Z, 35.61. Entonces vamos a determinarlos. Entonces sería el coseno inverso de
menos 21.58 sobre su magnitud, es igual a 165.61. Esto es igual a un ángulo director de 97.48 grados. Ahora, el siguiente en Y, que es igual a 73, vamos a borrar, 73.84 sobre 165.61, que es igual a 63.52 grados. Ok, ahora el siguiente, el coseno inverso del eje Z. El eje Z, vamos a ponerlo aquí, disculpen, acabo de confundir, es coseno inverso de 146.85 sobre la magnitud total de la fuerza, que es 165.61. Por lo tanto, esto es igual a 27.53. Entonces, determinamos el primer ejercicio. La magnitud es igual a 165.61 y los ángulos directores coordenados de la fuerza F3 es igual a 97.48 en el eje X, 63.52 en el eje Y y 27.53 en el eje Z. Ok, entonces este está realizado. Ahora nos piden determinar los ángulos directores coordenados de F1 y F3 y FR. Entonces solamente hay que sacar la magnitud. La magnitud ya la tenemos con estos ángulos. Entonces la magnitud, sacándole lo mismo, esto, teorema de Pitágoras, nos tendrá que salir 80 en F1. Sacándole teorema de Pitágoras a la fuerza resultante nos tendrá que salir 120. Por lo tanto, la magnitud total de la fuerza ya la tenemos, que es 120 y 80 respectivamente. Entonces vamos a borrar. Ok, entonces ya podemos borrar esto. Bueno, esto no todo, porque nos faltaría para hallar los ángulos directores, ni este. Esto ya lo podemos borrar. Ya lo hallamos, entonces ya no nos sirve. Ok, vamos a borrar todo esto. Por lo tanto, los ángulos directores de los ángulos, vamos a ponerles los ángulos directores de F1, vamos a ponerle F1, van a ser igual a X, Y y Z, y a su vez esto va a ser igual a alfa, beta y gamma. Y esto es igual, como lo hicimos anteriormente, al coseno inverso de la magnitud en I, que aquí la tenemos, 64, sobre su magnitud total, que es igual a 80, aquí la tenemos. Ok, eso nos da un valor para coseno inverso en Y, que sería igual a 0 sobre 80. Ok, ahora coseno inverso de 48 sobre 80 en Z. Entonces hay que sacarle los ángulos directores. Vamos a sacar coseno inverso de 64 sobre 80. Eso nos da un ángulo de 36.86. Ok, en Y nos quedaría, como es 0, vamos a ponerle 0, es igual a 90 grados. Lo vemos. Y el coseno inverso y el ángulo director en el eje Z, que es igual a 48 sobre 80, nos da un valor de 53.13. Ok, esos son los ángulos directores de la fuerza 1. Ahora nos faltan los de la fuerza 3, los de la fuerza resultante, perdón. Por lo tanto, las fuerzas resultantes es lo mismo. Vamos a ponerle ángulos directores, y vamos a poner directores en F resultante. Por lo tanto, va a ser igual o lo mismo, X, Y y Z, que ponemos igual. Esto es igual a alfa, beta y gamma.
Esto es igual a los cosenos inversos igualmente. Entonces sería coseno inverso, vamos a poner así coseno, la menos 1 de, con la coordenada I que sería 42.42 sobre la magnitud, que la magnitud aquí la tenemos 120. Ok, eso nos va a dar un valor en X, coseno, a la menos 1 de J que sería 73. Aquí tenemos punto 48 sobre su magnitud que es 120. Igualmente ahora en Z que es igual a coseno de menos 1 de 84.85 sobre su magnitud total que es 120. Vamos a sacarle sus ángulos. Coseno inverso de 42.42 sobre 120, eso nos da un valor de 69.28. Ahora, coseno inverso de, vamos a ponerle aquí, 73.48, esto es igual a 52.24, y ahora el coseno inverso en el eje Z, esto es igual a 84.85 sobre 120. Eso va a ser igual a 45 grados. Así lo tenemos, estos grados y estos grados. Por lo tanto ya tenemos el segundo inciso, que es encontrar los ángulos directores coordenados de F1 y F3. Por lo tanto hemos concluido los dos ejercicios de estática. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.